Hoy en Radio Resultados. La Suprema Corte de Justicia invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral. El Poder Judicial está podrido, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. México pone fin a la emergencia sanitaria de COVID-19. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 9 de mayo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial no tiene remedio y está podrido. Esto después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara este lunes la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. López Obrador anunció que presentará una reforma al Poder Judicial para que sea el pueblo quien elija a los ministros de la Corte. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la emergencia sanitaria por COVID-19 llegó a su fin en México. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. El presidente celebró la fortaleza que muestra la economía de México, luego de que el INEGI reportó una tendencia a la baja en los niveles de inflación durante el mes de abril. Dando una buena noticia, está bajando la inflación y el peso está fortachón. Radio Resultados Nacional. Con 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral, el cual fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Corte consideró que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión el primer decreto de la reciente reforma electoral. Consejeros del INE celebraron la invalidación de la primera parte del Plan B que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al coincidir en que esta decisión del máximo órgano jurisdiccional da certeza y claridad a las normas que estaban suspendidas y, por tanto, tenían en suspenso el programa de trabajo en el instituto. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, criticó la decisión de la Corte y se pronunció por un Plan C en las urnas, mientras que el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la primera parte de la reforma electoral refleja que por primera vez en México hay equilibrio de poderes. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó la prórroga en el mandato en la dirigencia nacional tricolor de Alejandro Moreno y Carolina Villano hasta que concluya la elección presidencial de 2024. En contra del proyecto estuvieron las expresidentas del PRI, Dulce María Sauri y Claudia Ruiz Massieu. El canciller Marcelo Ebrard se quejó de llevar 6 meses pidiendo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reglas claras para la contienda interna rumbo a los comicios de 2024 sin haber recibido respuesta, por lo que emplazó a Delgado a definir las reglas de la competencia para evitar la ley de la selva entre los aspirantes. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el desafío del fentanilo viene del crimen organizado y existe en los Estados Unidos y en México. En un comunicado, Ken Salazar sostuvo que es un problema y una realidad global que se debe combatir en alianzas regionales. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación 7 decretos de diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a finales de abril, como la expedición de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, las reformas en la Ley Minera, así como la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Economía. Por tercer mes consecutivo, la inflación general se desaceleró para ubicarse en 6.25% anual en abril, su nivel más bajo desde octubre de 2021, reportó este martes el INEGI. El índice nacional de precios al consumidor descendió 0.02%, su primer retroceso desde abril de 2020.
Clima. Un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México por la tarde-noche, se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionando lluvias aisladas en Baja California y vientos fuertes con tolvaneras en dicha región. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la puesta en servicio de 17 nuevos trolebuses recibidos como parte de la contraprestación que la empresa Grupo Mira otorgó al gobierno capitalino por concepto de obras de mitigación del desarrollo Neuchatel, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Con esto, el sistema de transportes eléctricos ampliará su flota a 337 nuevas unidades. Sheinbaum resaltó que estas acciones permiten vincular el desarrollo inmobiliario con la atención de necesidades en la capital del país. Información de los estados. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Eric Sánchez Zavala, hizo un llamado nuevamente al titular del gobierno del estado, Cuauhtémoc Blanco, a asumir su responsabilidad con la seguridad pública en todo el territorio morelense. El legislador afirmó que el Congreso del estado ha aprobado importantes recursos en favor de la Comisión Estatal de Seguridad para que mejore sus mecanismos y se genere una real estrategia efectiva que dé resultados tangibles, porque hoy la sociedad morelense lo que exige son resultados. Es importante que el Estado, el gobierno estatal, asuma su responsabilidad con la seguridad en todo nuestro territorio morelense. El Congreso del Estado ha designado importantes recursos en favor de la Comisión Estatal de Seguridad para que mejore sus mecanismos y se genere una real estrategia efectiva que dé resultados, porque la sociedad morelense lo que exige son resultados. Los 14 municipios de la zona metropolitana del Valle de México que dependen del sistema Cutzamala enfrentan un recorte del 30% de agua potable, aseguró el diputado local del Estado de México, Francisco Santos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, Conagua, el almacenamiento actual del sistema Cutzamala es de 40.9% en promedio. Un total de 201 madres y padres que no han visto a sus hijos o hijas migrantes hasta por 30 años viajarán a Estados Unidos para reencontrarse con ellos como parte del programa Cabecitas Blancas que impulsa el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que en lo que va de esta administración ha reunido a más de 600 familias yucatecas como resultado de la colaboración con el Consulado de Estados Unidos en Mérida, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración. Radio Resultados Internacional. Estados Unidos confirmó el envío de 1.500 soldados de forma temporal a la frontera con México para el 10 de mayo como medida ante el término del título 42 que vence el 11 del mismo mes, una política impuesta por el expresidente Donald Trump para mantener alejados a los migrantes. En su desesperación por frenar la migración y sin una pandemia como excusa, el título 8 permite que los migrantes enfrenten consecuencias más severas por cruzar ilegalmente la frontera. Los extranjeros sin permiso de residir en Estados Unidos puedan ser arrestados y procesados para una deportación rápida. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, pronunció este martes un discurso ante el Parlamento Europeo en el que propuso reformar la Unión Europea, abogando por poner fin al principio de la unanimidad en la toma de decisiones. Scholz instó a un enfoque unificado en el tema migratorio. Nos une el objetivo de gestionar y regular mejor la migración irregular sin traicionar nuestros valores, afirmó. El ejército israelí declaró este martes situación de emergencia 40 kilómetros alrededor de Gaza ante la posibilidad de que las milicias palestinas de la franja lancen cohetes como respuesta a los intensos bombardeos de esta madrugada que mataron a 13 personas, incluidos 3 altos mandos de la Yihad Islámica Palestina, una organización considerada terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos. Deportes. Jorge Messi, papá y representante de Lionel Messi, aseguró que no hay absolutamente nada firmado ni apalabrado con ningún otro club para la temporada que viene y aseguró que hasta que no termine la temporada en la Liga A no tomará ninguna decisión sobre el futuro del jugador argentino. Espectáculos. El trabajo en los guiones de algunas series como Handmaid's Tale, House of the Dragon, Stranger Things, Severance y Cobra Kai han quedado detenidos. Los guionistas de Hollywood están luchando por obtener mejores condiciones laborales, incluyendo mejores salarios y una mayor protección de sus derechos de autor. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio